¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Pulso Parlamentario, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hoy nos acompaña don Manuel Escalante. Él es doctor, psiquiatra y, por supuesto, es miembro del equipo técnico del Ministerio de Salud en esa materia. Y con él vamos a conversar un tema que realmente preocupa a todos los peruanos. ¿Cómo anda nuestra salud mental? A diario podemos apreciar en los titulares, en los noticieros, que tal persona asesinó a tal persona, se pelearon, entraron en una trifulca, la gente está estresada. Vamos a conversar un poco acerca de ello, es muy importante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Pulso Parlamentario, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por definir, porque todo el mundo habla de salud mental. ¿Qué es exactamente salud mental, doctor? Salud mental no tiene una definición única. Lo que se trabaja es básicamente conductas de la persona humana para lograr un sentirse bien con uno mismo y lograr un sentirse bien en la relación interpersonal con las demás personas, con el límite de no dañarlos, no hacerles sentir mal y también con la participación en la comunidad a la que pertenece. Esos vienen a ser los pilares del concepto de lo que es salud mental. Si me permite, lamentablemente el término de salud mental tiene muchos comentarios negativos, conceptos negativos, y se le vincula básicamente a la enfermedad mental. La enfermedad mental que es atendida por la psiquiatría, de tal forma que a veces hacen asociación salud mental, psiquiatría, la persona que está fuera de la realidad y que comúnmente, disculpen el término, es el loco. Entonces, salud mental, psiquiatría, loco. Salud mental es el que atiende al loco. Cosa que estamos tratando de señalar que es conducta humana a la que se estamos refiriendo cuando trabajamos el tema de salud mental. De tal forma que, si bien es parte de lo que atendemos en salud mental, la parte de la psiquiatría, las enfermedades, lo que abordamos son los problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental comprenden enfermedades y comprenden otro tipo de cosas más cotidianas: violencia, una discusión, un manejar mal la cólera que sentimos. Eso también tiene que ver mucho con lo que es la salud mental, ¿no? Y esto se va formando pues desde el niño con el adolescente, cuánto se le va permitiendo la conducta, cuánto al niño se le acepta que se imponga, cuánto al niño se le acepta que grite, que no obedezca, que consiga cosas en el colegio sin que se explique de dónde aparecen. Eso es un permitir conductas que van formando a la persona y va a mantener como conductas. Eso es lo que finalmente forma lo que es la personalidad, que se consolida a partir de los 18 años de edad. Es básicamente conductas. Mente sana en cuerpo sano, cuerpo sano en mente sana. ¿Es así de importante? Sí, es así de importante, porque si uno mantiene la vida de la salud mental adecuadamente, uno se va a sentir bien con todos. Puede manejar mejor los problemas cotidianos. Problemas cotidianos significa, qué sé yo, me jalan en el colegio, me llaman la atención en el trabajo, no salió bien algo, fracaso con mi primera enamorada. Es decir, la vida no solamente es éxito, la vida es también algún fracaso. Y esos fracasos muchas veces nos dan cólera y agredimos. A donde queremos orientar o a donde debemos orientar es un mejor manejo de situaciones difíciles que se nos presenten en la vida. Por ejemplo, hemos visto que nos pasa una cuadra, 2 cuadras en microbús y uno agrede al cobrador, o a veces es todo lo contrario, uno maneja mal de la siguiente forma: me quedo callado, no reclamo, pero llego a mi casa, pateo la puerta, pateo al perro que está saliendo, me sirve la señora el almuerzo, los alimentos, le dejo, le tiro el plato, no me gusta, porque manejé mal una cólera que debía haberla manejado con la persona que me agredió, sin usar necesariamente la violencia, sino un reclamo, pero lo traslado al domicilio, a la pareja,
a la mascota y por último a las cosas que tengo en casa, tirando o rompiendo. Eso es no tener salud mental. Eso es algo que tenemos justamente que tratar de promocionar, que pueden recurrir aquellas personas que presentan estas conductas para que puedan recibir orientación y apoyo en los establecimientos especializados. A ver, doctor Escalante, tengo realmente muchas preguntas por hacerle. Yo recuerdo cuando era pequeño a mi abuelito decir, yo viví en épocas y en tiempos más tranquilos, se vivía más en paz, en tranquilidad. Vivimos en una sociedad en estado de convulsión, estresada. Bueno, indudablemente que sí. En el país vivimos 30 millones de habitantes como promedio. 10 millones estamos en Lima. De tal forma que es una ciudad muy congestionada, con un tránsito que no es la distancia del domicilio al centro de trabajo lo que hay que calcular. Es todo el tránsito congestionado que muchas veces nos demora 1 hora, 2 horas para llegar al trabajo y otras 2 horas para poder retornar a la casa. Indudablemente esa situación de estrés va a repercutir en la salud. Decía hace un rato, uno llega fatigado, cansado. ¿Qué disposición va a tener para conversar con la pareja, para conversar con los hijos? De tal forma que probablemente lo que ha sucedido es esta situación de 10 millones en Lima que no se ha previsto, no se ha planificado adecuadamente y que creo se tiene que trabajar con lo que se inició hace algunos años, pero que tampoco ha logrado el éxito, que es la descentralización a través de las regiones, ¿no? Que no ha logrado realmente frenar o no ha logrado el desarrollo de las regiones que permitiría que las personas tengan incluso diferente orientación laboral, ¿verdad? Acá vienen y piensan algunas profesiones que muchas veces ya tienen exceso de profesionales y siguen postulando los adolescentes y siguen buscando el llegar a ser profesionales en eso, ¿no? En alguna oportunidad entrevisté al doctor Mariano Querol y él me dijo, pero hijo, ¿qué quieres que te diga sobre este tema? Nos levantamos con un noticiero, con el perdón de la televisión convencional en nuestro país, pero nos levantamos con un noticiero donde hay velorios, muerte, atracos, homicidios y todo lo demás. Y nos acostamos viendo un noticiero que más o menos tiene el mismo, digamos, la misma pauta. Entonces nosotros nos acostamos, nos vamos a dormir, nos levantamos y nos vamos a dormir y nos levantamos y esa es la rutina. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que realmente nuestra salud mental, sin llegar a asesinar a alguien, obviamente, anda mal, camina mal? Hay 2 cositas que quiero aprovechar. La primera es un poco señalar la importancia de los medios de comunicación. Y probablemente, a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, invitarlos a la reflexión en lo que se acaba de señalar. Los noticieros muchas veces enfatizan y amplían situaciones muy delicadas y que probablemente exponen a la persona generalmente doliente, víctima de un robo, víctima de muerte de algún familiar, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, ojalá que me equivoque, pero hasta que no logran que llore la persona, no dejan al entrevistado. Creo que eso, me permito, no sé, sugerir que este tipo de transmisión de noticias no es que no haya que darlas, pero hay que manejar más alturadamente la noticia sin dañar a la otra persona y sin dañar a los que nos escuchan, a los que nos ven, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra pregunta me decía era... Bueno, básicamente la refería en qué momento nosotros podemos darnos cuenta que nuestra salud mental no está caminando bien. Bueno, lo que pasa es que como hemos definido salud mental en cuanto a conductas, por ejemplo, uno puede tener una preocupación. La preocupación, vamos a poner común, es no puedo pagar lo que van a venirme a cobrar en un par de horas. De acuerdo. Y eso tengo que saberlo en alguna medida manejar, no descontrolarme, porque si me descontrolo emocionalmente, pierdo la posibilidad de buscar alternativas para ver cómo puedo manejar mejor esa situación.
Si pierdo el control, entonces no puedo concentrarme para conversar, no sé a quién recurrir, no sé qué hacer, o tomo decisiones probablemente radicales y que definitivamente me voy a arrepentir al poco momento. Vendo la casa, vendo el perro, vendo esto, y luego me voy a lamentar haber tomado esa decisión. Ese momento tan crítico tenemos que manejarlo y aprender a manejar. Es decir, cuando una persona pierde y siente que está perdiendo el control, ahí es necesario, en principio, conversarlo con una persona allegada, con alguien que nos sirva de apoyo. Otro caso similar, pero vamos a mencionar cuando nos sentimos tristes. A veces la tristeza la presentamos todos. ¿Y cuándo es el límite donde debemos de pedir apoyo? Donde ya no nos permite realizar nuestras actividades cotidianas. Es decir, estoy tan triste que no tengo ganas de salir a trabajar, quisiera quedarme todo el día en casa, no tengo deseos de irme a reunir con mis amigos los fines de semana que habitualmente lo hago, o no tengo deseos de reunirme con mis familiares o de conversar. Cuando empiezan a aparecer ese tipo de manifestaciones significa el quiebre. Ya no puedo mantener mi actividad. Cuando ya no puedo mantener mi actividad, allí estoy necesitando algún tipo de apoyo. Y me evaluarán si es que es psicoterapéutico o con medicación. Depende de la intensidad. Preguntas cortas, respuestas más cortas aún, doctor. Si me permite, por favor. Salud mental no es solamente psiquiatría. No es solamente psiquiatría. Todo lo que, digamos, engloba el tema de salud mental. Puede ser psicología, puede ser psiquiatría, puede ser la propia sociología también. Relaciones interpersonales, ¿cierto? No es un tema solamente del Ministerio de Salud, y eso hay que enfatizarlo. Acabábamos de mencionar, el Ministerio de Educación, los profesores que están con los alumnos la mayor parte del día. De ellos también es la responsabilidad, y de otros sectores también. Esto, digamos, parte de la salud mental también es la depresión. Sí, porque es conducta. O sea, como conducta que yo no pueda realizar mis actividades, hay que tener bastante cuidado. Porque la depresión puede llegar a tal extremo que no tengo deseos de conversar, de relacionarme con nadie. Y por último, se va generando un pensamiento. Por ejemplo, no tengo trabajo, he sido abandonado por mi pareja o me ha engañado, mis hijos no me visitan. ¿Qué hago acá? Y el qué hago acá va orientando a una idea de suicidio. Claro. Y ese suicidio, definitivamente, en un cuadro depresivo se puede frenar. Y esto trae otro tema. Muchas veces de los profesionales de salud en general tienen cierto temor de preguntar, ¿piensa usted en quitarse la vida en algún momento? Cosa que es sumamente importante, porque eso permitiría evaluar en qué nivel de depresión estoy. Por ejemplo, puedo estar deprimido, pero más o menos un buen psicoterapeuta me saca, o una medicación por un breve tiempo me saca. Pero si no me preguntan eso, a lo mejor yo estoy maquinando, ¿no? Me tomo tal esto, otro. Ahora, doctor, ¿cómo andamos de psiquiatras y de psicólogos en el país? Porque me estaba comentando usted fuera de cámaras antes del inicio del programa que se van a implementar dentro de lo que conocemos como postas de barrio, ¿no? También psicólogos o en todo caso psiquiatras que puedan de alguna manera suplir la falta de psiquiatras y de este tipo de especialistas en nuestra sociedad. Claro, son los centros de salud mental comunitarios. Perfecto. Estos centros de salud mental comunitario tienen a su cargo una población de 100.000 habitantes como promedio y está conformado por todo un equipo. Un psiquiatra mínimo, porque se proponen 3 como promedio, pero por lo menos 1. Y lo que se busca es que la atención especializada esté cerca del domicilio como derecho del ciudadano. Si yo vivo en una región muy lejos de Lima, para atenderme con un especialista tengo que gastar mi pasaje, la estadía, etcétera, etcétera. El derecho que tenemos como peruanos es de que el servicio especializado esté lo más cercano a mi domicilio. Y eso es lo que se desea lograr. En este momento tenemos 97 centros de salud mental comunitarios a nivel nacional, 18 en Lima. Esperamos que para el año 2021 podamos llegar a una mayor cantidad que permita cubrir a la población nacional. Muy bien, sí, porque faltan psicólogos, faltan psiquiatras. Y la idea de un psicólogo o un psiquiatra es siempre, saliendo de la universidad, poner su consultorio.
¿no? Es lo más rentable, no sé si sea realmente eso, pero esa es la idea con la que muchos amigos o conocidos han hecho esta carrera y han terminado así, siendo una especie de consultores en salud mental. Sí. Usualmente se tiene esa tendencia. En la formación del médico en general se ha orientado tradicionalmente en ese sentido. Pero justamente estamos trabajando desde el Ministerio de Salud en tratar de enseñar este otro modelo de atención comunitaria, centrada en la comunidad, lo más cercano al domicilio, haciendo participar a la comunidad organizada, haciendo participar a las mismas personas que tienen problemas de salud mental, para que puedan ellos participar en su mejora. Los psiquiatras, en promedio, hay alrededor de 800 psiquiatras y de psicólogos hay un número mucho mayor, pero definitivamente aún son necesarias las formaciones en de estas profesiones y sobre todo con este nuevo enfoque, que no sea exclusivamente centrado en Lima, centrados en consultorios aislados de los otros profesionales, sino acá es sumar esfuerzos de todas las profesiones y con apoyo de la comunidad y de los otros sectores como acabábamos de señalar. Y en esos centros, que dice ya más o menos suman 17 aquí en Lima, se van a proporcionar las medicinas porque recordemos que los servicios de salud mental no son sufragados, digamos, por los seguros médicos. Ahí también hay un grave problema. Los seguros no incorporan el tema de salud mental. Es más, si yo intentase suicidarme y me tiro de un segundo o tercer piso y me fracturo las piernas y no llego a concretar el suicidio, me van a atender y si tengo un seguro me van a enyesar y cuando se den cuenta del diagnóstico de que intento de suicidio me van a cobrar la radiografía, el yeso, la operación, etcétera, etcétera. De tal forma que parecería un mensaje que, oye, no te mataste bien, aprende a matarte, ¿no? Parece ridículo lo que digo, claro, pero hacia eso nos orienta, ¿no es cierto? Entonces los seguros tienen que considerar, lo estamos trabajando en las propuestas de ley de salud mental que se están elaborando, justamente con iniciativa de algunos congresistas, justamente para que estos temas sean incorporados dentro del seguro. Ya en el momento actual, el Seguro Integral de Salud cubre la medicación de 9 productos que son los, digamos, más indispensables para poder atender la salud mental. Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Tenemos un buen grupo de psicofármacos que nos permiten manejar esto. Otro de los tabúes o otro de los temas que generalmente no se tocan en las familias es el no le digas al pequeño o a la pequeña que está de alguna manera, no sé, deprimida, porque los niños no se deprimen. ¿Es cierto eso? ¿Los niños no se deprimen? No, no es cierto. Los niños se deprimen y es importante el tema porque los niños se deprimen con mucha facilidad porque muchas veces, como señalaba, los padres llegan tarde, no le dedican tiempo, los gritan, los maltratan y uno piensa como adulto, no, el niño no se da cuenta. ¿De qué se va a preocupar él si solamente él tiene el estudio? Pero lo que pasa es que todos tenemos algunas necesidades afectivas de niño, conversar con el padre, que me escuche, que me acompañe a ver el programa de televisión, que me acompañe a ver lo que estoy jugando, porque se trata de lograr justamente la comunicación con los hijos, con los padres, porque si no, yo no sé qué hace mi hijo. Y cuando ya está adulto y cuando ya está... ¿Qué amigos tiene? ¿A qué se dedicó? ¿En qué se entretuvo? La verdad es que no sé. Pero a lo mejor ahora tenemos el Internet que favorece información de todo tipo y muchas veces hay información que puede ser dañina. Y si no es filtrada o por lo menos aconsejada, cotejada con la información del padre, puede hacernos daño. ¿La depresión se cura o se controla? La depresión... en principio se controla y si es un cuadro de pérdida de algo, de algún familiar, se cura. Pero pertenece también o conforma un cuadro que se llama el cuadro bipolar. Cuando hay un cuadro bipolar, hay un cuadro que sí no es algo que podamos ofrecer curación. Controlamos, prevenimos. Para eso hay medicamentos que se pueden dar para prevenir que vaya a uno de los dos extremos. De acuerdo. ¿Cuánto gastamos en el Perú? ¿Cuánto gasta el Ministerio? ¿Cuánto gasta el Ejecutivo en salud mental respecto, digamos, aproximadamente a los países de la región? En Chile, en Argentina, en Brasil.
En Perú estamos en un promedio del 2.5 a 3% del presupuesto del Ministerio de Salud. Ojo, es insuficiente comparado con otros países donde tienen un presupuesto de 8%, 10% y otros aún más. Y esto probablemente se está intentando la modificación porque siendo el presupuesto relativamente bajo, en los últimos años estamos recibiendo apoyo y tenemos un plan que ya fue aprobado a nivel ministerial para poder lograr este número de centros de salud mental comunitarios para el año 2021. De tal forma que hay un trámite con el Ministerio de Economía y Finanzas que se tiene que ir implementando esto a nivel nacional, ¿no? Entonces, indudablemente, si comparamos con otros países invierten mucho más en su salud mental. Sí, porque 2 o 3% del presupuesto del Ministerio de Salud, o sea, no es nada. Y lo otro es que justamente las autoridades están, digamos, comprendiendo, aceptando lo que estamos conversando, que los hospitales tradicionales no son la alternativa prioritaria que debe de darse, puesto que probablemente tienden a la hospitalización, incluso excesiva, solamente la medicalización. Y creo que eso los colegas lo están entendiendo y están justamente adaptándose a las necesidades de la población actual. Las adicciones son también tomadas en cuenta por salud mental. Me refiero a las nuevas adicciones. Por ejemplo, estar con un teléfono celular todo el tiempo con los juegos que a uno lo sacan de la realidad, o el tema de los casinos, ¿no? Ludópatas y todo eso. ¿Es también parte de salud mental? Parte de la salud mental, las adicciones. Y creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Es parte de la salud mental. En nuestro país el tema está que la Dirección de Salud Mental pertenece al Ministerio de Salud y muchas veces se le vincula con el tratamiento, básicamente. Y creo que eso no es así. Tiene que haber una promoción de estilos de vida saludable, una prevención de grupos de riesgo y un tratamiento. Pero las drogas están encargadas a debida. Están a otros, depende de la PCM, ¿no? Pero digamos, ese tipo de distorsiones son buenas a veces comentarlas porque es el Ministerio de Salud o Salud Mental, vuelvo a señalar, que no es exclusivamente el Ministerio, quienes tienen que encargarse de dar pautas para poder resolver el tema, ¿no? Es lo mismo que pasa muchas veces con el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo y las adicciones. El alcoholismo es una adicción. Claro. Entonces no es algo que hay que separar. El alcohol produce una adicción como lo produce la pasta básica y otras drogas. Entonces los enfoques que se tienen allí muchas veces no son fáciles de obtener resultados favorables. Comentábamos que, por ejemplo, en algunos casos de alcoholismo y algunas cosas de adicciones, cuando son de tipo secundario, debidos probablemente a un cuadro depresivo que secundariamente consume, probablemente son algo que pueden tener posibilidades de rescatarlo. Lo mismo que un cuadro psicótico, a veces también hacen uso de tabaco en exceso, se controla un poco el cuadro psicótico y a veces tienden a disminuir en la adicción, ¿no? Eso es un poco lo que podríamos. Y quisiera aprovechar en un comentario cortito los cuadros psicóticos, que era lo que habíamos comenzado definiendo, ¿no? El cuadro de salud mental, psiquiatría y loco. Actualmente contamos en psiquiatría, en la rama de medicina de psiquiatría, contamos con psicofármacos que permiten que la persona se recupere, aquellas personas que están distorsionando la realidad. Ejemplos groseros. Rojo, quieres que me vaya al infierno. Negro, quieres que me muera. Y a lo mejor me defiendo y probablemente pueda llegar hasta la agresión, señalando que el psicótico no es el que más agrede. Los que más agreden, estudios de la OMS, OPS, nos dicen, los más violentos somos los que nos consideramos normales. Los cuerdos. Los que consideramos ser cuerdos. Y las personas que tienen cuadros psicóticos pueden ser agresivos, pero en forma de defensa, ¿no es cierto? Estas personas cuentan actualmente con psicofármacos que están dentro del SIS, que les permite recuperar. Yo me di cuenta, yo pensaba antes que la corbata roja significaba que quería que me vaya al infierno. No, el amigo está vestido de negro, no porque quiere que me muera. Empiezo a entender la realidad. Cuando empiezan a aparecer los psicofármacos, empiezo a tomar pastillas y usted me veía a mí todo rígido, salivando, era notorio. Ahora no.
Ahora usted puede estar sentado al lado de una persona que está tomando antipsicóticos y los efectos colaterales son mínimos. Y esto es importante que lo sepan los familiares y las mismas personas que tienen estos problemas, que ahí no podemos ofrecerles curación, pero sí los podemos compensar de tal forma que se puedan reintegrar a sus actividades. En un minuto, doctor, Sí. se nos fue el tiempo. ¿Es caro el tratamiento? Porque de hecho las medicinas son bastante caras, ¿no? Sí. Entonces nos imaginamos que no cualquier persona de a pie, peruano de a pie, puede acceder a este tipo de tratamiento y a las medicinas también. Sí, señalaba que la propuesta de los centros de salud mental comunitario tienen incorporado en el Seguro Integral de Salud la cobertura de los medicamentos, pero a las personas que no los cubre, existen productos que pueden ser accesibles. Lo que pasa también en nuestros países es que hay algunos productos que la marca comercial tiene un precio realmente excesivo en comparación a un medicamento genérico, que en la experiencia que tengo, mayor diferencia no hay. Muy contados casos una persona necesita de un producto genérico, que va a estar la diferencia en la cobertura, usualmente en alguna otra sustancia, que pudiese no tener mayor diferencia en el efecto. Pero hay también influencia de la industria farmacéutica y de las disposiciones legales, lamentablemente, que lo permiten, ¿no? Que tiene que cambiar. Que tienen que cambiar. Sí, tienen que cambiar. Y deben cambiar. Así es. Doctor Manuel Escalante, se nos quedan en el tintero temas realmente importantes, el manejo de la ira, cómo hacer en una sociedad realmente convulsa, en una sociedad en la que todos se agreden y en la que, socialmente hablando, todos necesitamos nuestro espacio, porque entre más pegados estemos, no es que estamos más juntos y más solidarios, no, sino que la persona de por sí necesita un espacio, necesita, digamos, estar lejos de los demás, por lo menos en algunos momentos de su vida. Se nos queda también el tema de que se ha puesto de moda, ahora incluso hay una serie como el TOC, ¿no? El obsesivo compulsivo, ¿no? Hay una serie también sobre los que recogen cosas de la calle y llenan su vivienda de cosas y todo. La sociedad realmente está mal de salud mental. Y esto tiene que cambiar. Ojalá, digamos, hacemos votos porque estos centros a los que usted hace alusión y por supuesto menciona aquí en el programa Pulso Parlamentario, sean parte de esta solución integral al tema de la salud mental en nuestro país. Realmente muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlo nuevamente por aquí para poder conversar de otros temas. Sí, muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad de compartir esto porque es muy importante definir qué es salud mental. No es locura. Salud mental podemos necesitar todos y no tenemos por qué sentirnos mal de ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo o donde alguien que nos haga ver, nos haga reflexionar, nos invite a la reflexión cotidiana y nos enseñen a manejar justamente este tipo de cosas. ¿Por qué me da cólera? ¿No? ¿En qué pienso? A cambiar a veces los pensamientos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ofrecemos en los centros de salud mental comunitario. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, hasta aquí Pulso Parlamentario. Hemos estado con el doctor Manuel Escalante. Él es miembro del equipo técnico del Ministerio de Salud. Y por supuesto, con él hemos conversado largo y tendido sobre el tema de la salud mental en nuestro país. Por hoy no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía y por supuesto, gracias por estar con Pulso Parlamentario, siempre aquí en Congreso Televisión. Nos vemos pronto. Que estén bien.